Buenas tardes, sean todos bienvenidos a este culto de hoy jueves. Vamos a tener una oración antes de comenzar. Gracias Señor porque nos permite estar juntos a pesar de la distancia. Gracias Señor porque nos hemos reunido con el propósito de escuchar tu palabra y de aprender de ella y también de escuchar a otros hermanos de las labores que realizan y de la obra que tú realizas en tu iglesia. Gracias Señor por este tiempo que podemos dedicarte en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a hacer una lectura inicial que la encontramos en el Salmo 145 y versículos 1 y 2. La voy a leer en la versión de la Reina Valera. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día bendeciré y alabaré tu nombre, eternamente y para siempre. Nuestro último culto de los jueves de este mes de febrero es día 29, con lo que este año tenemos un día más para bendecir y alabar el nombre del Señor, como hemos leído en estos dos versículos del Salmo 145. Estamos en un año bisiesto. Un año bisiesto es un año solar en el que se produce la intercalación periódica de un día adicional en el propio año. Es un recurso utilizado en casi todos los calendarios solares, como el juliano y el gregoriano, para evitar el cambio de estaciones. Si no pasara esto, las estaciones cambiarían. Y para corregir este cambio se intercalan años normales, por decirlo de alguna forma, de 365 días cada 4 años, con años bisiestos de 366 días. El día extra se inserta en el mes de febrero, el más corto del año, que en los años bisiestos llega a contar 29 días en lugar de 28. Así que este año tenemos un día más para bendecir y alabar el nombre de Dios. Como saben, el último culto de mes de los jueves es culto libre, así que van a haber varias participaciones de diferentes hermanos. En esta tarde, Gloria Alemán va a compartir con nosotros una reflexión y el texto que ha elegido está en Apocalipsis, capítulo 22 y versículo 16. Lo leemos en la Nueva Traducción Viviente. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel con el fin de darte este mensaje para las iglesias. Yo soy tanto la fuente de David como el heredero de su trono. Yo soy la estrella brillante de la mañana. Damos paso a Gloria Alemán. Buenas noches, que Dios le bendiga y le guarde. Es un placer poder estar aquí y que todos juntos podamos meditar y reflexionar en lo que la palabra nos dice. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por este momento. Señor, gracias por tu fidelidad, por tu bondad, por tu amor, por cada uno de la vida de mis hermanos que está ahí al otro lado. Señor, viendo esta transmisión, yo oro para que tu palabra sea una realidad en su vida. Señor, que dice que tu palabra está ahí para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, para corregirnos cuando estamos equivocados y para enseñarnos a hacer lo que es correcto. Señor, que eso se pueda cumplir en nosotros, no solo hoy, que meditamos todos juntos, sino cada día que abramos la Biblia, Señor, podamos recibir tu guianza, tu dirección, la luz para nuestra vida, Señor, para cada día poder hacer las cosas conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bueno, leíamos Apocalipsis, el capítulo 22, el verso 16. Dice: Yo, Jesús, he enviado a mi ángel con el fin de darte este mensaje para las iglesias. Yo soy tanto la fuente de David como el heredero de su trono. Yo soy la estrella brillante de la mañana. Los mensajes de Cristo en este libro de Apocalipsis tienen varias funciones. Una de ellas es revelar la identidad de Jesucristo. Y sabemos que su identidad, como él dice, él es el creador de todo. Jesús ya existía antes de que David existiera, pero humanamente él tuvo que venir como hombre para poder ser descendiente directo de David y poder ser como lo es ahora, ¿no? Pues el heredero de David, pero realmente él ya existía desde antes de la fundación del mundo. La identidad de Jesús, pues todos la sabemos, el Señor es el creador de todo. Pero vamos a detenernos en lo que es para advertirnos.
para advertirnos el que son muchísimas cosas las que el libro de Apocalipsis advierte, muchísimas. Y no solo a una persona, la advierte a la iglesia de Jesucristo. Y vamos a detenernos en Apocalipsis en el capítulo 2, en el versículo 4. Dice la versión Nueva Traducción Viviente, dice así: pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Es un mensaje muy fuerte, pero lo da Jesucristo. Se lo dijo a Juan para que se lo dijera a las iglesias, ¿no? Tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Nos confronta porque el cristianismo tiene que ver con el amor. Es lo que dice el libro de Primera de Corintios en el capítulo 13, en el versículo 3. En la versión de la Reina Valera dice así: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. La Biblia dice en Primera de Juan, el capítulo 3, en el versículo 18, esto ya se los leo en la Nueva Traducción Viviente, dice: queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Por eso es que el Señor comienza diciéndonos en este libro de Apocalipsis: no me aman a mí, ni se aman entre ustedes. Porque lo estamos leyendo, ¿no? Que si no tenemos amor, de nada nos sirve que repartamos todos nuestros bienes, que demos de comer a los pobres, que aún incluso llega ahí en Corintios a decir: aunque entregase mi cuerpo para ser quemado, si no tengo amor, de nada me sirve. Por eso dice que mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Nuestro amor tiene que ser mostrado siempre. En Mateo 22:38 dice: este es el primer mandamiento y el más importante, dijo Jesús. ¿Cuál es? Se lo leo. Está en el versículo 37 de Mateo 22. Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. ¿Qué importante? Amar al Señor con nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestra mente, nuestra voluntad, con nuestra intención. Cada día que nos levantemos, podamos levantarnos pensando: vamos a agradar al Señor hoy. Voy a demostrarle todo mi amor, con todo lo que yo hable, con todo lo que yo piense, como yo haga todas las cosas. Eso es amar al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y sigue diciendo ahí en Mateo 22, en el versículo 39, hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Mire, por eso es que en Apocalipsis dice que tenía una queja en contra de nosotros, y esa queja es que a veces dejamos de amar a Dios y dejamos de amar a nuestros semejantes, que es uno de los mandamientos. También dice que es el segundo mandamiento, que es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. En esta noche tenemos que reflexionar. Como le decía yo, Apocalipsis es un libro de advertencias. A veces el diario vivir de cada uno de nosotros, los ajetreos de la casa, del afán del trabajo, las amistades, tantas cosas nos apabullan. Y a veces olvidamos amar. Olvidamos amar a nuestros semejantes, olvidamos amar a los que tenemos en casa, olvidamos hacer las cosas desde el amor que honre a Dios. Dice la Biblia en Mateo 22, en el versículo 40, toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos: en amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, y en amar a nuestro prójimo como si fuéramos nosotros mismos. En estos dos mandamientos, dices, toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en esos dos mandamientos. La Biblia dice en Proverbios 10, en el versículo 12, el odio provoca peleas, pero el amor cubre todas las ofensas. Por eso el Señor decía que tenía una queja, porque si todo lo que nosotros hacemos día a día lo hacemos con amor, lo hacemos desde el amor, vamos a estar honrando a Dios siempre. Y Él no va a tener una queja en contra de nosotros. El odio provoca peleas, no lo olvida, pero el amor cubre todas las faltas. Efesios 4:32 dice: por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Qué importante es que la iglesia, por eso empezaba
El mensaje, como decía en Apocalipsis 22:16, yo Jesús he enviado a mi ángel con el fin de darte este mensaje para las iglesias. Todas las iglesias, da igual la denominación, da igual. Todas tienen que estar llenas de amor, tanto para Dios como al prójimo, porque es un mandamiento muy importante. Y decíamos que la Biblia nos dice en Efesios 4:32, lo que acabamos de leer: por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Quizás por eso es la queja, porque muchas veces no somos muy tolerantes, nos cuesta perdonar, nos cuesta amar, nos cuesta hacer las cosas por amor a Dios, por amor a nuestro prójimo, porque pensamos que no se lo merece. Pero si pensáramos en que Jesús, estando en la cruz, Él nos vio llenos de debilidades, de errores, de fracasos, de equivocaciones, pero aún así nos ama. Aún así, cada día sus brazos están abiertos para nosotros. Y el último punto era, y sobre todo, para darnos esperanza, está el libro de Apocalipsis, ¿no? En Tito, en el capítulo 2, en el versículo 14, dice: Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. En Hebreos 9:14 dice: imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. No porque Jesús tuviese pecado, fue por usted y fue por mí que Jesús murió, para darnos una oportunidad, para que ahora vivamos, como leíamos en Tito, comprometidos a hacer buenas obras cada día, en todo lo que hagamos. Y qué hermoso escuchar lo que leímos en Hebreos, que dice que Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas. Con su sangre nos limpia. No hay culpabilidad cuando venimos a Cristo, cuando somos capaces de reconocer que hemos fallado, que no hemos amado, que no hemos perdonado, que no actuamos en amor. Pero venimos con reconocimiento y decimos que la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias para poder, como dice en Hebreos 12:2, fijar la mirada en el campeón que inició nuestro camino a la fe, que es Jesús. Es hora de fijar la mirada en Jesús, el campeón que inició y perfecciona nuestra fe. Eso es lo que dice Hebreos. Le voy a leer Apocalipsis, capítulo 1, en el versículo 5 y 6. Dice así: toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados, al derramar su sangre por nosotros. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. No se le olvide que Dios mandó a su Hijo, Él derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado, de toda culpabilidad. Y ahora usted y yo no somos cualquier cosa. Usted y yo somos, como dice, un reino de sacerdotes para Dios. Apocalipsis 2:7 dice: todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Y Apocalipsis 22:12 dice: miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Así que observemos, detengámonos un momento y analicemos cómo estamos haciendo las cosas, si las estamos haciendo con amor a Dios primeramente, amando a nuestro prójimo, dando lo mismo que Jesús nos dio a nosotros: perdón, amor, restauración, porque Él viene pronto. Y como dice, traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Que cada día podamos pensar y analizar en lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, para saber si lo estamos haciendo en amor, para que Jesús, ni el Padre ni el Espíritu Santo no tengan esa queja de nosotros. Que la gracia del Señor sea con el pueblo santo de Dios. Que Dios le bendiga. Amén. El pasado domingo despedíamos a Mar y Piero, alumnos de la Escuela de Cambio y que se reunían en nuestra iglesia. Además estuvieron en el proyecto del local de Las Reollas en su rehabilitación. Nuestro agradecimiento por el trabajo que han realizado. Tuvimos un tiempo el domingo para despedirnos de ellos y también
orar por ellos en la nueva etapa que van a tener en sus vidas. Esta tarde Lene y Tobías van a compartir con nosotros cómo ha ido el curso en la Escuela de Cambio. Les damos la palabra. Hola Iglesia, ¿qué tal? Somos Tobías y Marlene y llevamos el proyecto Cambio en Tafira Baja y les queremos compartir cómo estamos, cómo fue este curso y también compartir algunos motivos de oración. Bueno, hoy jueves es el último día de Cambio del curso 23-24 y de verdad era un año, un curso muy bueno. La gente era muy motivada y tuvimos muchas experiencias buenas y guays con Dios, con ellos, entre nosotros, y era una bendición de verdad. Hoy es el último día. Hoy por la mañana todos se fueron al aeropuerto o a su casa, y de verdad era un año muy bueno. Ustedes conocieron de este curso especialmente a Mark y a Piero y un poco también a Pia, que cantaba en el coro, y esos tres son una muy buena imagen de cómo fue el resto de la gente, porque eran muy motivados a conocer a Dios, a también aprender de Él, aprender sobre la Biblia y sobre el desarrollo personal. Sí, también estamos súper agradecidos de poder acabar los proyectos, que siempre están en la última parte del proyecto de cambio o del curso. Sí, y oramos todos juntos, por favor, que siguen los proyectos, aunque los que lo iniciaron se van de la isla. Ustedes conocen sobre todo el proyecto de las reollas, así que oramos juntos para que encontramos gente que siguen con el proyecto, que también hay niños que quieren aprender el inglés o necesitan repaso después del cole, porque yo creo o estoy convencida que la idea principal es súper buena, pero hace falta que... Hay gente que sigue con el proyecto, sí. Ahora empiezan 6 meses un poco más tranquilo en Casa Cambio. No hay curso, el próximo curso empezará en septiembre, pero ya estamos buscando participantes, sobre todo hispanohablantes, para el curso que viene. Eso también es siempre una petición bastante grande de encontrar a esta gente, sobre todo el NMP, que va a pasar este mes. ¡Wow! Y también quiero invitarles, porque una cosa que vamos a seguir es Café Cambio. Es un evento que va a pasar siempre el primer martes del mes por la tarde. A partir de las 4:30 están todos bien invitados, bienvenidos a venir, a subir a Tafira, aprovechar una taza de café, cappuccino, leche, lo que les apetece, y conocer un poco más del proyecto, porque ahí sí podemos crear otro vínculo al lado del proyecto que ya hicimos, otro vínculo con el proyecto del discipulado aquí en Tafira. Y entre Cambio y la Iglesia. Bueno, muchas gracias por el interés, gracias por soportarnos y ayudarnos, gracias por trabajar juntos con nosotros y colaborar. Y bueno, les deseamos un buen día y gracias por todas las oraciones. Hasta luego. Hasta luego. Durante este año, Rubén Santana y Laura Cardoso están haciendo un voluntariado en la iglesia. Ahora les voy a dar paso a ellos, ya que nos van a contar algo de las tareas que realizan. Buenas tardes, soy Rubén para aquellos que no me conozcan. Y bueno, como muchos saben, estoy realizando un voluntariado en la iglesia junto con Laura Cardoso. Empezamos desde septiembre, del comienzo del curso, y pues venía a comentarles un poco cómo nos está yendo y en qué actividades y ministerios estamos participando. Yo personalmente, pues desde el curso pasado tenía claro que me gustaría hacer un año así de voluntariado, y justo pues apareció la oportunidad de realizarlo aquí en esta iglesia, y ha superado pues todas mis expectativas. El
el poder pues vivir la vida de iglesia no solo en el fin de semana, sino durante toda la semana, el poder asistir a diferentes ministerios y actividades, pues la verdad es que está siendo enriquecedor. Junto con Laura pues estamos participando en diferentes ministerios, como decía, tanto los viernes y los sábados con los jóvenes, con los menores de 18 años y los mayores de 18 años, también en los cultos de oración de los martes, el estudio con los jóvenes de los jueves, las actividades deportivas los miércoles, el voleibol. Y como decía, es enriquecedor poder ver a diferentes miembros de la congregación en diferentes actividades y poder compartir tiempo con ellos. También pues como no, la parte más importante, el poder tener un discipulado semanal, el poder estar constantemente en la lectura de la palabra y demás, es algo que me ha ayudado mucho y pues me ha acercado más a Dios durante este año. Así que nada, darles las gracias por las oraciones que sé que han estado teniendo, tanto por mí como por Laura, y pues pedirles que sigan orando de aquí a final de curso por nosotros para que puedan seguir saliendo adelante todos los proyectos y todas las actividades planeadas y que pues pueda servir ese granito de arena que estamos poniendo en esta iglesia. Gracias a los dos por el trabajo que hacen dentro de los diferentes ministerios y departamentos de la iglesia. En esta tarde vamos a leer el capítulo 1 de la epístola a los Gálatas y vamos a tener una meditación. La lectura es la siguiente, Gálatas 1 y versículos del 1 al 24. Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí, delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran de Cristo. Solamente oían decir, aquel que otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Nos encontramos con mucha probabilidad en el invierno del 57 o 58 después de Cristo, en la ciudad de Corintio.
Desde allí, mientras espera mejores tiempos para navegar, un hombre de fe está escribiendo una de sus primeras cartas. Lo hace a sus hermanos de Galacia. Nos estamos refiriendo a San Pablo, apóstol y escritor de la mayor parte del Nuevo Testamento. Aunque la autoría de la carta la debemos a la inspiración del Espíritu Santo, el instrumento que Dios está utilizando deja su estilo. Debió de ser por esa misma época cuando Pablo escribía su carta a los romanos, todo un tratado de teología, impulsado tal vez por el deseo de advertir y enseñar a los cristianos en Roma, por si acaso los judaizantes llegan antes que él y le perturbaran sus planes. La carta nos hace percibir el porqué de la insistencia de Pablo en no someterse a la esclavitud de la ley, sino a la libertad de la gracia. De hecho, Gálatas fue clave durante el periodo de la Reforma, cuando de nuevo, con dramatismo se vivía el mismo tipo de conflicto. En la epístola se percibe claramente las tres acusaciones que los judaizantes arrojaban contra Pablo y que determinan las partes en que podemos dividir la epístola. Estas son las tres acusaciones que le hacían. Es un falso apóstol, predicas un evangelio incompleto y de segunda mano, y tu enseñanza conduce a una moralidad deficiente. De esto acusaban a Pablo, pero en esta epístola podemos conocer que no hay otro evangelio, y se la ha llegado a conocer como la epístola de la gracia. Vamos a considerar de este primer capítulo de Gálatas lo siguiente. Primero, que no hay otro evangelio, Gálatas capítulo 1 y versículos del 1 al 9, y rechazando las calumnias, Gálatas 1 del 10 al 24. Si los ataques hubieran triunfado, el evangelio de la gracia había sido exclusivamente para los judíos, y el cristianismo no hubiese sido más que una secta judaica. El saludo que nos encontramos, qué preocupación y tristeza se advierte en el saludo de esta carta. ¿Adviertes o te llama la atención que el apóstol no alaba a sus destinatarios? A pesar de ello les desea gracia y paz, como leemos en el versículo 3. ¿Esto nos sugiere algo? Sus palabras iniciales suenan como una sentencia contra quienes negaban las legitimidades de su apostolado, versículo 1. Tiene que reafirmar que no es enviado por hombre alguno, sino por Dios el Padre y el Señor Jesucristo. Así debiera ser nuestra actitud y testimonio. El Señor es quien comisiona y define nuestro mensaje, no las opiniones y los pensamientos ajenos. Y aquí encontramos las verdades a medias. Quienes afirmaban que Pablo no era ningún apóstol posiblemente lo hacían desde posiciones sinceras y hasta cierto punto lógicas. En Hechos 1, versículos 21-22 se hace una descripción de los requisitos para el apostolado y tenía que haber convivido con Jesús y ser testigo de la resurrección. Pablo, tú no cumples las condiciones. Debían argumentar los judaizantes. Pablo, tú no cumples las condiciones. Además, hacía poco tiempo que Saulo había perseguido a la iglesia. Pero las apariencias engañan. Este es el peligro de las verdades a medias. Son más peligrosos que la mentira. Porque Pablo se había conocido personalmente al Señor resucitado en el camino de Damasco. Así lo leemos en Hechos capítulo 22, pero además fue comisionado directamente por Jesucristo. Y lo encontramos en Hechos 22, versículos del 18 al 21. No hay otro evangelio. Los tiempos cambian, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 48. La gracia que Pablo anunciaba era la misma que guardó al pueblo de Israel por el desierto, guiado a los profetas, y es también la que nos libra de la ira venidera, como leemos en 1 de Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 10. Lo contrario constituye una perversión del genuino evangelio,
es viciar con mala doctrina el Evangelio. Versículos del 6 al 10. El apóstol nos deja un ejemplo de cuál debe ser nuestro comportamiento en la iglesia. Desea gozo y paz. Y además llama hermanos a quienes tanto dolor le estaban causando. Martín Lutero escribió en una de sus tesis que el verdadero tesoro de la iglesia es el sacrosanto evangelio de la gloria de Dios y de la gracia de Dios. Ese es el verdadero tesoro de la iglesia. Hemos visto que no hay otro evangelio y ahora vamos a considerar rechazando las calumnias que encontramos de los versículos 10 al 24, desde el 10 al 24. El apóstol está completamente seguro de que el evangelio que predica es por revelación de Jesucristo. Versículo 12. Sin embargo, se ve obligado a demostrar que no es una pretensión suya sin fundamento. Y a partir del versículo 10, Pablo se dispone a presentar las pruebas. Mas os hago saber, versículo 11. Y aquí podíamos encontrar, por llamarlo de alguna forma, la prueba del algodón, versículos del 13 al 14. ¿Has comprobado el valor necesario para admitir nuestros errores? Pablo lo tenía, el valor, y lo confesaba, versículos 13 y 14. Antes de seguir a Cristo, el apóstol era un fanático sincero que con tenacidad y firmeza se oponía al evangelio. La fuerza de las expresiones perseguía y asolaba del versículo 13 se corresponde a la imagen de un ejército invasor después de la conquista. Así era el carácter de Saulo de Tarso. ¿Quién podía cambiar estas actitudes? Solo el Espíritu del Dios vivo podía hacerlo. E hizo de Saulo una auténtica carta de Cristo, como leemos en 2 Corintios capítulo 3 y versículo 3. Ahora Dios había hecho el mayor de los milagros. Cambiar el corazón cruel y fanático de Saulo por uno capaz de manifestar amor y ternura. Cambiarlo por un corazón que podía manifestar amor y ternura. Antes estaba dispuesto a perseguir y matar por lo que consideraba su verdad. Pero ahora vivía preparado para ser perseguido y para entregar su vida por la verdad del Evangelio. No por su verdad, sino por la verdad del Evangelio. Al fin de cuentas, este es el comportamiento de un cristiano. Esta es la prueba de que el Evangelio que predicaba es una revelación de Jesucristo. Y lo hacía agradando a su Señor. Versículos del 15 al 16. Cuando el Señor en su gracia nos redime, nos rescata, lo hace para que seamos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8:17. De la gloria que tiene reservada para nosotros, pero también para que andando en santidad de vida anunciamos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Pablo fue apartado, versículo 5, y llamado, versículo 15, para anunciar el Evangelio, versículo 16. Nosotros también fuimos apartados y llamados para ser grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, 2 Corintios 2:15. ¿Lo soy? Nos podemos preguntar en esta tarde, ¿lo soy? ¿Soy grato olor de Cristo? ¿Busco el favor de los hombres o el de Dios? ¿Confirmo con mi ejemplo la verdad de mis afirmaciones? No basta con decir, yo amo al Señor, pero amo también a mis hermanos. Primera de Juan 4:20. El verdadero evangelio produce siervos, pero no fanáticos. Empezamos el culto con un salmo que nos invitaba a alabar y bendecir el nombre de Dios cada día. Hemos visto las advertencias del libro de Apocalipsis para la iglesia. Y hemos terminado viendo lo que el Evangelio puede hacer en nuestras vidas, como hizo en la vida del apóstol Pablo.
Esperamos que haya sido un tiempo de edificación. Que Dios les guarde en lo que resta de semana.